Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Mario Pacheco. En esta ocasión, dentro del curso de procesos biológicos, veremos el tema de comunicación celular, receptores y segundos mensajeros. Así como tú te comunicas con tus compañeros, las diferentes células de nuestro cuerpo se tienen que comunicar entre sí. Esa comunicación se da porque una célula necesita modificar el comportamiento de otra célula. Bien, entonces, para entender la comunicación celular, tenemos que entender algunos aspectos muy concretos. Primero, las células se comunican entre sí, principalmente aquellas que forman el cuerpo de organismos multicelulares, como el nuestro. En esta comunicación, una molécula mensajera es producida por una célula emisora. Esa molécula mensajera tiene como objetivo producir un cambio en el comportamiento de una célula que llamaremos célula blanco o célula receptora del mensaje. La célula blanco o receptora debe ser capaz de recibir el mensaje de la molécula mensajera. Para recibir este mensaje, las células blanco tienen unas proteínas especiales que llamaremos receptores. Los receptores son capaces de unirse de manera específica a estas moléculas mensajeras. Pensémoslo un poco en la vida cotidiana. Si yo estoy hablando con ustedes, yo sería un emisor. El medio a través del cual estoy mandando el mensaje es el sonido. Para que ustedes puedan recibir mi mensaje, lo que tienen que tener es un receptor, en este caso sus oídos, para que puedan recibir el mensaje. Lo mismo pasa con las células. Células emisoras emiten una molécula, nuestra molécula mensajera, y las células receptoras o blanco deben tener receptores que pueden unirse o captar esa molécula mensajera que estamos mandando. A esta molécula mensajera que estamos mandando le vamos a llamar ligando. Es decir, para que se pueda dar la comunicación entre células, una célula emite una molécula mensajera y la célula que va a recibir el mensaje debe de tener un receptor. Cuando la molécula mensajera o ligando se une al receptor, se puede dar la comunicación entre una célula y la otra. Cuando se recibe el ligando, la célula receptora cambiará su comportamiento de acuerdo a lo que diga ese mensaje. Bien, las moléculas mensajeras o ligandos pueden tener diferente naturaleza. ¿Qué pueden ser? Se pueden utilizar nucleótidos, proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, derivados de ácidos grasos, retinoides, esteroides, incluso algunos gases como óxido nítrico o monóxido de carbono. Todas esas distintas moléculas que son de naturaleza muy distinta pueden ser utilizados como moléculas mensajeras o como ligandos. Dentro de estas moléculas podemos tener mensajeros o ligandos que son hidrofóbicos o que pueden ser hidrofílicos. Recordarás que cuando hablamos de moléculas hidrofóbicas estamos hablando de moléculas que no se pueden disolver en agua. Cuando hablamos de moléculas hidrofílicas hablamos de moléculas que se pueden disolver en agua. Una diferencia muy importante entre estos dos tipos de moléculas, hidrofóbicas e hidrofílicas, es la siguiente. Deberás recordar que las membranas biológicas, las membranas plasmáticas, son semipermeables. Esto quiere decir que la membrana es permeable o permite el paso de moléculas hidrofóbicas, principalmente moléculas hidrofóbicas pequeñas. En cambio, la membrana es impermeable, es decir, impide el paso de moléculas hidrofílicas grandes o incluso los iones. Es decir, los iones y moléculas hidrofílicas son incapaces de atravesar la membrana. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos una molécula hidrofílica o hidrofóbica que estamos utilizando como mensajero, dependiendo de su naturaleza, podrá atravesar o no podrá atravesar la membrana. Si el mensajero que está utilizando o que está emitiendo una célula es una molécula hidrofóbica, cuando llegue a la célula
receptora del mensaje o célula blanca, este mensajero será capaz de atravesar la membrana por su naturaleza hidrofóbica. En este caso, el receptor, que es una proteína que va a ser capaz de unirse a ese mensajero, puede estar en el interior de la célula, porque el mensajero puede entrar a través de la membrana a esta célula. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un mensajero que es hidrofílico? Por su naturaleza química será incapaz de atravesar la membrana. En este sentido, el receptor de esta molécula mensajera no podrá estar en el interior de la célula, tiene que estar en la superficie, porque el mensajero no puede ingresar, no puede atravesar la membrana. En este sentido, los receptores son proteínas transmembranales, es decir, que están inmersas, están implantadas dentro de la membrana. Así, la molécula mensajera va a ser recibida y se va a unir a su receptor en la superficie de la célula blanco. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que una célula pueda cambiar su comportamiento porque recibió un mensaje de una célula que emitió una molécula mensajera, esto se da porque de alguna manera una proteína blanco o una proteína objetivo se une a un mensajero. Y esta proteína blanco es la que provoca el cambio de comportamiento de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje que nosotros mandamos a una célula tiene que ser capaz de llegar a esa proteína blanco. Ahora bien, la gran mayoría de las proteínas blanco se encuentran en el interior de la célula. Si hablamos de una molécula hidrofílica que se está utilizando como mensajero, quiere decir que el receptor está en la superficie de la célula. La gran pregunta es, ¿cómo entonces, si el mensaje se está recibiendo en la superficie de la célula y el receptor está en la superficie, cómo es que llega el mensaje hasta la proteína blanco que está en el interior de la célula? Para responder a esto, la solución fue la siguiente. Una vez que la molécula mensajera se une al receptor, que está enclavado en la membrana, ese receptor provoca que se liberen una serie de distintas moléculas que se van a mover ya en el interior de la célula. Puedes observar en la figura que el mensajero hidrofílico se está uniendo al receptor en el exterior de la célula. Una vez que se une al receptor, se liberan distintas moléculas que vamos a llamar moléculas de señalización intracelular o, un nombre más sencillo, segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros se liberan dentro de la célula y entonces sí, ellos serán capaces de alcanzar a mi proteína blanco, que es la que va a provocar el cambio de comportamiento de la célula. Los segundos mensajeros tienen entonces dos funciones. Una, transmitir el mensaje desde el receptor que está en la membrana hasta la proteína blanco, y el otro es, como estos mensajeros se generan en gran cantidad, su función es también amplificar el mensaje. Esa es la función de los segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos observar cómo en esta figura vemos que se da la unión mensajero-receptor y este receptor libera una gran cantidad de segundos mensajeros que se pueden unir a distintas proteínas blanco. Con esto hacemos que el mensaje llegue al interior de la célula y que se amplifique. ¿Qué moléculas pueden ser segundos mensajeros? Aquí enlisto algunos de los más comunes o los más importantes. El AMP cíclico es uno de los segundos mensajeros más utilizados y más importantes en la señalización de las células. También los iones de calcio y también el diacilglicerol. Estas tres moléculas son usadas frecuentemente como segundos mensajeros. El AMP cíclico y los iones de calcio son moléculas solubles o son iones y por lo tanto se difunden en el citosol, en el citoplasma. Recuerda que el citoplasma está formado principalmente de agua, por lo tanto es importante que sean moléculas hidrofílicas. En cambio, el diacilglicerol
es una molécula liposoluble. Por lo tanto, se va a sentir más a gusto o se va a difundir con mayor facilidad en el plano de la membrana. Gracias a los segundos mensajeros, se puede alcanzar la proteína blanco, a pesar de que la molécula mensajera original no puede ingresar al interior de la célula. Para retomar, entonces vamos a hacer un resumen de qué es lo que se necesita para que llegue un mensaje a la célula y cambie su comportamiento. Primero, una célula emisora genera una molécula que servirá como mensajera. Segundo, esta molécula mensajera se libera al exterior, se libera al medio intercelular. Tercero, la molécula mensajera llega a la célula blanco y se une a su receptor. Este receptor está normalmente en la superficie de la membrana celular. La unión del receptor y el ligando o molécula mensajera provoca la liberación de segundos mensajeros en el interior de la célula. Estos segundos mensajeros que se liberan en grandes cantidades amplifican el mensaje. Siguiente parte, los mensajeros llegan a la proteína blanco y por último la proteína blanco provoca un cambio en el comportamiento de las células. Y así se da la comunicación entre células. Muchas gracias.